Bienvenidos a la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Bogotá. Metodología de Investigación 1, Sesión 9, Marco Metodológico. La sesión es orientada por Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, coordinador académico de la Maestría en Políticas Públicas. Doctor en Ciencias Sociales, con formación en Economía, Filosofía y Derechos Humanos, y con postdoctorado en Sociología en Brasil. Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales y docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Su trabajo integra teoría social crítica, análisis territorial y evaluación de políticas públicas, articulando reflexión epistemológica y práctica institucional. En el diseño metodológico de una investigación en ciencias sociales existe una relación directa entre lo que observamos, los objetivos de investigación y los procedimientos metodológicos que utilizamos para analizar la realidad. Todo comienza con la categoría principal de la investigación, es decir, el fenómeno central que queremos comprender. En el campo de las políticas públicas, por ejemplo, este fenómeno podría ser la implementación de una política en un territorio, la capacidad institucional de un gobierno local o los efectos de una intervención estatal sobre una población determinada. Esa categoría principal se expresa analíticamente en el objetivo general. El objetivo general define qué tipo de comprensión buscamos sobre ese fenómeno. Por ejemplo, analizar cómo se implementa una política pública en determinados territorios o comprender qué factores explican sus resultados. Sin embargo, los fenómenos sociales son complejos y no pueden analizarse como una sola unidad. Por esta razón, el objeto de investigación se descompone en categorías analíticas que representan las distintas dimensiones del fenómeno. Cada una de estas categorías permite observar un aspecto específico de la realidad. Por ejemplo, si estudiamos la implementación territorial de una política pública, podríamos identificar tres dimensiones analíticas: la capacidad institucional de las entidades públicas, la participación de los actores territoriales y los resultados de la política en la población beneficiaria. Cada una de estas categorías analíticas da lugar a un objetivo específico. Los objetivos específicos no describen actividades del investigador, describen dimensiones del fenómeno que deben ser analizadas. En ciencias sociales, los objetivos son categoriales, no procedimentales. Esto es importante porque en las ciencias naturales, especialmente en contextos experimentales, los objetivos suelen estar ligados a procedimientos de laboratorio donde las condiciones están controladas. En las ciencias sociales, en cambio, trabajamos con realidades abiertas, dinámicas y no controladas. Por ello, el investigador debe definir explícitamente desde qué categorías observa el fenómeno. Una vez definidos los objetivos específicos, cada uno de ellos conduce a procesos metodológicos concretos. Estos procesos incluyen procedimientos de investigación, instrumentos de recolección de información, tipos de fuentes y variables o indicadores que permiten analizar empíricamente cada dimensión del fenómeno. Por ejemplo, para estudiar la capacidad institucional pueden analizarse documentos institucionales, presupuestos o entrevistas con funcionarios. Para comprender la participación territorial pueden utilizarse entrevistas con actores locales o análisis de espacios de concertación. Y para analizar resultados de política pública pueden emplearse indicadores sociales o encuestas a la población. La lógica es clara: la metodología no se diseña de manera aislada. Se deriva directamente de la estructura conceptual de la investigación. Primero se define el fenómeno, luego el objetivo general, después las categorías analíticas que lo explican, posteriormente los objetivos específicos que organizan el análisis y finalmente los procedimientos metodológicos que permiten estudiar cada dimensión de la realidad. Cuando esta relación es coherente, el proyecto adquiere solidez metodológica y claridad analítica. Cuando no lo es, aparecen inconsistencias entre teoría, objetivos y métodos, lo que debilita la capacidad explicativa de la investigación. El marco metodológico organiza de manera coherente la forma en que se estudiará el fenómeno definido en la investigación. No consiste simplemente en enumerar técnicas, sino en mostrar cómo la forma de observar la realidad, definida en el marco teórico y en las categorías analíticas, se traduce en decisiones metodológicas concretas. La primera parte es el enfoque. El enfoque define la lógica general desde la cual se producirá el conocimiento. Puede ser cuantitativo, cuando se busca medir relaciones entre variables y analizar datos numéricos; cualitativo, cuando el interés se centra en comprender significados, procesos y dinámicas sociales; o mixto, cuando se combinan ambas estrategias. Dentro del enfoque también se especifica el tipo de estudio y el carácter del estudio. El tipo de estudio se refiere a la forma de control sobre las variables y puede ser experimental, cuasi experimental o no experimental.
El carácter del estudio indica el alcance analítico de la investigación y puede ser exploratorio, cuando el fenómeno ha sido poco estudiado, descriptivo, cuando se busca caracterizar sus rasgos principales, correlacional, cuando se analizan relaciones entre variables, explicativo, cuando se pretende comprender causas o factores que producen un fenómeno, y proyectivo, cuando el estudio busca orientar propuestas o intervenciones. Estas decisiones definen el tipo de conocimiento que la investigación pretende producir. La segunda parte corresponde al proceso. Aquí se describen las fases generales mediante las cuales se desarrollará la investigación. Estas fases deben estar directamente vinculadas con los objetivos específicos que derivan de las categorías analíticas del estudio. Por ejemplo, una fase puede orientarse al análisis del contexto institucional, otra al estudio de los actores involucrados y otra al análisis de los resultados de una política pública. El proceso muestra la secuencia lógica mediante la cual se avanza en el análisis del fenómeno. La tercera parte corresponde a los procedimientos. Los procedimientos son las acciones concretas que realizará el investigador para desarrollar cada fase del proceso y alcanzar los objetivos específicos. Pueden incluir actividades como revisión documental, análisis de bases de datos, realización de entrevistas, aplicación de encuestas, observación de espacios institucionales o sistematización de información. Cada procedimiento debe estar claramente vinculado con la dimensión del fenómeno que se está analizando. La cuarta parte corresponde a los instrumentos. Los instrumentos son las herramientas utilizadas para recolectar y registrar la información. Por ejemplo, guías de entrevista, cuestionarios, matrices de análisis documental, formatos de observación o sistemas de registro de información estadística. Mientras el procedimiento describe la acción investigativa, el instrumento define el medio mediante el cual se captura y organiza la información. Finalmente se encuentran las fuentes. Las fuentes son el origen de los datos que se utilizarán en la investigación. Pueden ser fuentes primarias, cuando la información se obtiene directamente de actores, instituciones o situaciones observadas en el campo, o fuentes secundarias, cuando se utilizan documentos, informes institucionales, bases de datos estadísticas, literatura académica u otros registros previamente producidos. En conjunto, estas 5 dimensiones, enfoque, proceso, procedimientos, instrumentos y fuentes, estructuran el marco metodológico. Su función es mostrar de manera clara cómo las categorías analíticas y los objetivos de investigación se traducen en un diseño concreto para producir y analizar información empírica sobre la realidad estudiada. En investigación científica, especialmente en las ciencias sociales, el diseño metodológico parte de la definición del enfoque metodológico. Este enfoque determina la forma en que observamos la realidad, el tipo de información que recogemos y las estrategias que utilizamos para analizarla. De manera general, los enfoques metodológicos se organizan en 2 grandes perspectivas, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo se orienta a comprender procesos sociales, significados, prácticas y relaciones entre actores. No busca principalmente medir variables, sino interpretar cómo se construyen las dinámicas sociales en contextos específicos. Dentro de este enfoque se utilizan diversas técnicas de investigación. Entre ellas se encuentran la etnografía, que permite comprender prácticas sociales a partir de la observación prolongada de un contexto. La investigación-acción participativa, que integra investigación y transformación social mediante la participación de los actores involucrados. El análisis del discurso, que estudia cómo el lenguaje expresa relaciones de poder, sentidos sociales y marcos interpretativos, así como técnicas de producción de información como la entrevista y los grupos focales, que permiten recoger narrativas, experiencias y percepciones de los actores sociales. Por su parte, el enfoque cuantitativo se orienta a medir fenómenos sociales mediante variables observables y a analizar relaciones entre ellas a través de datos numéricos. Este enfoque se organiza metodológicamente a partir de la definición del método, el cual incluye 2 dimensiones fundamentales. La primera dimensión es el tipo de estudio, que se refiere al grado de control sobre las variables. Puede ser experimental, cuando el investigador manipula deliberadamente variables bajo condiciones controladas. Cuasi experimental, cuando existe intervención sobre variables pero sin control completo del entorno. O no experimental, cuando los fenómenos se observan tal como ocurren en la realidad sin manipulación directa. La segunda dimensión es el carácter del estudio, que define el alcance analítico de la investigación. Puede ser exploratorio, cuando se estudian fenómenos poco conocidos, descriptivo, cuando se busca caracterizar sus principales rasgos, correlacional, cuando se analizan relaciones entre variables, o explicativo, cuando se intenta identificar causas o factores que producen un fenómeno.
Este mapa muestra que la investigación científica no se define solo por las técnicas que utiliza, sino por la coherencia entre el enfoque metodológico, el tipo de estudio, el carácter analítico y las técnicas o métodos empleados para producir conocimiento sobre la realidad social. La investigación exploratoria se utiliza cuando el tema o problema de investigación ha sido poco estudiado, cuando existen muchas dudas sobre él o cuando todavía no se cuenta con una base suficiente para formular explicaciones más precisas. Su propósito no es comprobar hipótesis cerradas, sino abrir el campo de comprensión, reconocer qué está ocurriendo y construir una primera base analítica sobre el fenómeno. Por eso, su objetivo central es examinar un tema desconocido o insuficientemente abordado, identificar sus rasgos iniciales y ofrecer un panorama que permita delimitar mejor el problema de investigación. En este sentido, suele ser el punto de partida cuando el investigador apenas comienza a comprender una realidad o cuando busca abordarla desde un ángulo nuevo. En este tipo de investigación, normalmente se inicia con un fenómeno que el investigador ha observado y trata de comprender con mayor profundidad. Puede tratarse de un tema nuevo o de un tema ya existente pero leído desde una perspectiva distinta. De ahí que la investigación exploratoria tenga dos rasgos clave. Abre preguntas y ayuda a construir el terreno sobre el cual después pueden desarrollarse estudios descriptivos, correlacionales o explicativos. El proceso que aparece en el esquema muestra con claridad esta lógica. Primero, se examinan las características, elementos y componentes del tema seleccionado y de la problemática a abordar. Luego, se delimita el problema y se definen los interrogantes de investigación. Después, se revisa la teoría y las investigaciones previas, no para cerrar el análisis, sino para identificar qué se sabe, qué no se sabe y desde dónde puede observarse mejor el fenómeno. A continuación, se construye el marco teórico, se definen variables o dimensiones iniciales de observación y se diseñan o seleccionan instrumentos de recolección de información. También se prevé la validación y fiabilidad de los instrumentos, si corresponde, así como la definición de la población y muestra cuando el diseño lo requiere. Posteriormente, se recolectan los datos, se organizan, se describen, se resumen y se analizan para obtener una primera comprensión estructurada del fenómeno. Un aspecto muy importante es que, en la investigación exploratoria, las preguntas iniciales suelen ser amplias. Preguntas como ¿qué hay?, ¿qué podría investigarse?, ¿cómo es el problema?, ¿dónde está?, ¿de qué está hecho?, ¿quiénes participan o cuál es su composición? Son típicas de este nivel de investigación. No buscan todavía establecer causalidades fuertes, sino reconocer el terreno. En cuanto a sus resultados, este tipo de investigación permite identificar contextos, ubicar situaciones de estudio y reconocer posibles líneas de trabajo posteriores. Es decir, no cierra el conocimiento, sino que organiza sus primeras bases. Por eso su utilidad metodológica es enorme. Ayuda a formular mejor el problema, precisar el objeto de estudio y orientar con mayor rigor investigaciones posteriores. Generalmente, este tipo de diseño es no experimental y con frecuencia se apoya en enfoques cualitativos, aunque no de manera exclusiva. Su valor principal está en que permite pasar de una inquietud difusa a una estructura inicial de investigación con sentido, dirección y viabilidad. La investigación descriptiva se utiliza cuando el fenómeno que se quiere estudiar ya ha sido identificado y delimitado, y el interés principal del investigador consiste en caracterizarlo con precisión. A diferencia de la investigación exploratoria, que busca abrir el campo de conocimiento cuando el tema es poco conocido, la investigación descriptiva parte de un fenómeno relativamente reconocido y busca describir sus propiedades, estructuras, componentes y comportamientos. El objetivo central de este tipo de investigación es especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, instituciones, procesos o fenómenos sociales. Esto significa que el investigador intenta responder preguntas como ¿qué es el fenómeno?, ¿cómo se manifiesta?, ¿cuáles son sus componentes?, ¿dónde ocurre?, ¿quiénes participan? Y ¿cuáles son sus principales rasgos? En este nivel de investigación no se busca todavía explicar causalmente por qué ocurre un fenómeno ni establecer relaciones complejas entre variables. El propósito es construir una caracterización sistemática del fenómeno, generando una base empírica clara que permita comprender su estructura y su funcionamiento. Por esta razón, la investigación descriptiva suele orientarse a varios tipos de análisis. Primero, permite identificar la forma en que se presenta un fenómeno, es decir, cómo aparece en la realidad social. Segundo, permite identificar y clasificar eventos o situaciones, organizando la información de manera sistemática. Tercero, permite detectar patrones de comportamiento o tendencias, reconociendo regularidades dentro del fenómeno estudiado.
Finalmente, puede describir procesos de cambio o evolución, analizando cómo un fenómeno se transforma a lo largo del tiempo. El proceso metodológico sigue una lógica similar a la de otros tipos de investigación, pero con un énfasis particular en la observación sistemática del fenómeno. Primero se examinan las características, elementos y componentes del tema seleccionado y se delimitan el problema y los interrogantes de investigación. Luego se revisan las teorías y estudios previos para identificar cómo ha sido descrito el fenómeno en otras investigaciones. Posteriormente se construye el marco teórico y se definen las variables o dimensiones que permitirán caracterizar el objeto de estudio. Después se seleccionan los instrumentos de recolección de información, se verifican sus condiciones de validez y confiabilidad cuando es necesario, se define la población y la muestra si aplica, y finalmente se procede a la recolección de datos. Una vez obtenida la información, el investigador la organiza, la resume y la analiza para describir de manera sistemática las características del fenómeno. Las preguntas que orientan este tipo de investigación suelen ser preguntas descriptivas. Por ejemplo, ¿qué es el fenómeno? ¿Cuántos casos existen? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde ocurre? ¿De qué está compuesto? ¿O cuáles son sus características principales? Estas preguntas permiten construir una representación clara del objeto de estudio. En términos metodológicos, la investigación descriptiva suele desarrollarse mediante diseños no experimentales, ya que el investigador observa los fenómenos tal como ocurren en la realidad sin manipular variables. Puede emplear tanto enfoques cuantitativos como cualitativos, dependiendo de la naturaleza del fenómeno y de los datos que se necesiten para su caracterización. El resultado de este tipo de investigación es una descripción rigurosa del fenómeno en su totalidad, o bien la caracterización de sus diferentes dimensiones o variables. Este conocimiento es fundamental porque proporciona una base empírica sólida sobre la cual pueden desarrollarse posteriormente estudios correlacionales o explicativos que busquen comprender las relaciones y causas de los fenómenos sociales. La investigación correlacional se desarrolla cuando el interés del investigador ya no es solamente explorar o describir un fenómeno, sino examinar la relación existente entre dos o más variables. Su propósito central es identificar si las variables se relacionan entre sí, en qué dirección lo hacen y con qué intensidad ocurre esa relación. En este tipo de investigación, el análisis se centra en observar cómo cambia una variable cuando cambia otra. Por ejemplo, si aumenta una variable, se examina qué ocurre con la otra, si también aumenta, si disminuye o si no presenta cambios sistemáticos. De esta manera se busca identificar patrones de asociación entre variables dentro de un fenómeno social. Es importante aclarar que la investigación correlacional no busca establecer causalidad directa, es decir, no pretende demostrar que una variable cause necesariamente otra. Lo que identifica es la existencia y la forma de la relación entre ellas. Por esta razón, suele hablarse de asociación, relación o correlación, más que de causa y efecto. En el campo de las ciencias sociales y de las políticas públicas, este tipo de investigación es particularmente útil para analizar relaciones entre factores como condiciones socioeconómicas, variables institucionales, niveles de participación ciudadana, resultados de políticas públicas o indicadores de bienestar social. El proceso metodológico comienza, como en otros tipos de investigación, con el examen de las características y componentes del tema seleccionado. Luego se delimita el problema y se definen los interrogantes de investigación. Posteriormente se revisan las teorías y estudios previos para identificar qué variables han sido analizadas y qué relaciones se han encontrado en investigaciones anteriores. A continuación se construye el marco teórico y se definen las variables que serán analizadas, así como las hipótesis que plantean la posible relación entre ellas. Estas hipótesis orientan el análisis posterior. En esta etapa también se establecen las hipótesis estadísticas y se define el tipo de análisis que permitirá medir la relación entre las variables. Posteriormente se seleccionan los instrumentos de recolección de información, se verifican sus condiciones de validez y confiabilidad cuando es necesario, se define la población y la muestra si aplica, y se procede a la recolección de los datos. Una vez obtenida la información, los datos se organizan, se analizan y se calculan los coeficientes de correlación, que permiten medir la intensidad y el sentido de la relación entre las variables. Estos coeficientes indican si la relación es positiva, negativa o inexistente, y qué tan fuerte es la asociación observada. Las preguntas que orientan este tipo de investigación suelen ser del tipo: ¿cómo se comporta una variable cuando cambia otra? ¿Qué diferencia existe entre dos variables o si existe una relación lineal entre ellas? Desde el punto de vista metodológico, la investigación correlacional generalmente se desarrolla mediante diseños no experimentales, porque el investigador observa las variables tal como ocurren en la realidad sin manipularlas directamente.
Esto es especialmente frecuente en estudios sociales donde los fenómenos se analizan en su contexto natural. El aporte principal de este tipo de investigación es que permite identificar patrones de relación entre variables, lo que constituye un paso importante hacia estudios explicativos más complejos. Al revelar cómo se asocian los fenómenos sociales, ofrece una base analítica sólida para comprender mejor su dinámica y para orientar investigaciones posteriores que busquen explicar las causas de dichas relaciones. La investigación explicativa representa un nivel más avanzado dentro del proceso de investigación científica. Mientras la investigación exploratoria busca abrir el campo de conocimiento y la descriptiva se concentra en caracterizar un fenómeno, la investigación explicativa tiene un propósito más profundo: explicar por qué ocurre un fenómeno y cuáles son los factores que lo producen. Su objetivo central es identificar relaciones causales entre variables. Es decir, no solo se pregunta qué ocurre o cómo se relacionan ciertos elementos, sino qué factores generan determinados efectos y bajo qué condiciones se producen. En este tipo de investigación, el interés principal está en comprender los mecanismos que explican el comportamiento de los fenómenos sociales. Para lograr esto, la investigación explicativa se apoya en marcos teóricos más consolidados y en hipótesis claramente formuladas. Estas hipótesis establecen relaciones entre variables, por ejemplo, cuando se plantea que un determinado factor institucional, económico o social influye sobre otro fenómeno observable. El proceso metodológico comienza, como en los otros tipos de investigación, con el examen de las características y componentes del tema seleccionado. Posteriormente se delimita el problema y se revisan las teorías y estudios previos que permiten comprender el fenómeno y formular explicaciones posibles. A partir de esta base teórica se construye el marco conceptual y se definen con precisión las variables que serán analizadas. Un elemento central de este tipo de investigación es la formulación de hipótesis de investigación. Estas hipótesis expresan las relaciones causales que el estudio busca comprobar. A partir de ellas se establecen también las hipótesis estadísticas, que permiten evaluar empíricamente si la relación entre variables se sostiene en los datos observados. En esta etapa se definen igualmente los procedimientos de investigación, los instrumentos de recolección de información y los métodos de análisis que permitirán contrastar las hipótesis planteadas. Posteriormente se procede a la recolección de datos, su organización y su análisis mediante técnicas estadísticas o analíticas que permitan evaluar las relaciones entre las variables. En términos metodológicos, la investigación explicativa suele apoyarse en diseños experimentales o cuasi experimentales, porque estos permiten observar de manera más controlada cómo la modificación de una variable puede producir cambios en otra. En los diseños experimentales, el investigador manipula deliberadamente ciertas condiciones para observar sus efectos. En los cuasi experimentales existe intervención sobre las variables, pero sin un control completo de todas las condiciones. Las preguntas que orientan este tipo de investigación son preguntas de causalidad. ¿Por qué ocurre un fenómeno? ¿Qué factores lo producen? ¿Cómo influyen ciertas variables sobre otras? ¿O qué efectos genera una intervención específica? El aporte principal de la investigación explicativa es que permite avanzar desde la simple descripción o identificación de relaciones hacia la comprensión de los mecanismos que generan los fenómenos sociales. Esto la convierte en un tipo de investigación especialmente relevante en campos como el análisis y la evaluación de políticas públicas, donde es necesario comprender no solo qué ocurre, sino también qué factores explican los resultados de las políticas y bajo qué condiciones producen determinados efectos. La investigación proyectiva se orienta a diseñar soluciones frente a un problema identificado en la realidad. A diferencia de los estudios exploratorios, descriptivos o explicativos, que se concentran en comprender un fenómeno, la investigación proyectiva busca proponer estrategias, modelos o planes de acción capaces de transformar una situación concreta. Su propósito central es elaborar propuestas fundamentadas que respondan a diagnósticos previamente realizados. En este sentido, la investigación proyectiva trasciende el análisis del fenómeno y se orienta hacia la intervención o mejora de una realidad social, institucional o territorial. Este tipo de investigación permite, por ejemplo, formular planes de acción, modelos de gestión, programas institucionales o propuestas de política pública que busquen resolver problemas detectados en organizaciones, comunidades o sistemas de gobierno. El proceso metodológico comienza con el análisis del fenómeno y la delimitación del problema, seguido de la revisión teórica y la construcción del marco conceptual. Posteriormente se definen las variables, se seleccionan instrumentos de recolección de información y se realiza el diagnóstico empírico que permitirá comprender la situación que se desea transformar. Con base en este diagnóstico se procede a diseñar la propuesta, que puede tomar la forma de un modelo, un plan, un programa o una estrategia de intervención.
Posteriormente se analiza su viabilidad, se establecen hipótesis sobre su funcionamiento y se diseñan mecanismos que permitan evaluar sus posibles efectos. La investigación proyectiva puede apoyarse tanto en diseños experimentales como no experimentales, dependiendo de si la propuesta será probada en condiciones controladas o evaluada en contextos reales de aplicación. Las preguntas que orientan este tipo de investigación suelen ser del tipo: ¿cómo puede resolverse un problema? ¿Qué estrategia permitiría mejorar una situación? ¿Qué elementos debería tener un modelo de intervención o qué acciones podrían generar cambios en un contexto determinado? Su aporte principal es que articula conocimiento científico y acción práctica, permitiendo que los resultados de la investigación se traduzcan en propuestas concretas para la toma de decisiones y la transformación de la realidad. Este taller tiene como propósito ayudar a estructurar de manera coherente tres componentes fundamentales de una investigación: lo investigado, los objetivos y la metodología. La idea central es que estos tres elementos no se construyen de forma independiente, deben estar articulados lógicamente. El punto de partida es lo investigado, es decir, el fenómeno o problema que se quiere analizar. De este fenómeno se desprende una categoría principal, que representa el objeto central de la investigación. A partir de esta categoría principal se formula el objetivo general, que expresa qué se busca comprender, analizar o explicar sobre ese fenómeno. Sin embargo, los fenómenos sociales suelen ser complejos y requieren ser analizados en diferentes dimensiones. Por eso el objeto de investigación se descompone en categorías analíticas. Cada una de estas categorías permite observar un aspecto específico del fenómeno. A cada categoría analítica le corresponde un objetivo específico. Esto significa que los objetivos específicos no son pasos del investigador, sino dimensiones del objeto que deben ser analizadas. Por ejemplo, si se estudia una política pública, una categoría puede ser la capacidad institucional, otra la participación de actores y otra los resultados de la política. Una vez definidos los objetivos, se diseña la metodología. La metodología se construye para cada objetivo específico, definiendo los procedimientos, instrumentos, datos y fuentes que permitirán analizar cada dimensión del fenómeno. Es decir, cada objetivo específico debe tener una estrategia metodológica clara que indique cómo se obtendrá y analizará la información necesaria. De esta manera, el taller busca que los estudiantes construyan una cadena lógica de investigación. Del fenómeno observado se pasa a las categorías, de las categorías a los objetivos, y de los objetivos a los métodos que permitirán estudiarlos. Cuando esta relación está bien estructurada, la investigación adquiere coherencia entre su fundamento conceptual y su diseño metodológico. Este segundo momento del taller busca que cada estudiante defina de manera concreta su marco metodológico, aplicando los elementos que se han trabajado previamente: enfoque, proceso, procedimientos, instrumentos y fuentes. La clave del ejercicio es pasar de la explicación teórica a la definición aplicada al propio proyecto de investigación. El primer paso consiste en definir el enfoque metodológico. Aquí el estudiante debe precisar si su investigación se orienta desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, justificando por qué ese enfoque es el más adecuado para estudiar el fenómeno seleccionado. También debe indicar el tipo de estudio, es decir, si el diseño es experimental, cuasi experimental o no experimental, y definir el carácter del estudio, especificando si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa o proyectiva. Esta delimitación permite entender la lógica general desde la cual se producirá el conocimiento. El segundo paso es definir el proceso de investigación. El proceso corresponde a las fases mediante las cuales se desarrollará el estudio. Estas fases deben estar organizadas de acuerdo con los objetivos específicos, que en las ciencias sociales son categoriales. Por ejemplo, cada fase puede corresponder al análisis de una categoría analítica del fenómeno estudiado. De esta manera, el proceso muestra la secuencia de trabajo mediante la cual se abordarán las distintas dimensiones del problema de investigación. El tercer paso consiste en definir los procedimientos. En esta parte el estudiante debe describir las acciones concretas que realizará para alcanzar cada objetivo específico. Los procedimientos indican cómo se llevará a cabo el trabajo investigativo: revisión documental, entrevistas, encuestas, análisis estadístico, análisis del discurso, observación de campo, entre otros. Cada procedimiento debe estar claramente vinculado con el objetivo que busca desarrollar. El cuarto paso es identificar los instrumentos de investigación. Los instrumentos son las herramientas específicas que permiten recolectar y organizar la información. Por ejemplo, guías de entrevista, cuestionarios, matrices de análisis documental, formatos de observación o bases de datos. Los instrumentos permiten capturar la información necesaria para analizar el fenómeno estudiado.
Finalmente, el estudiante debe precisar las fuentes de información. Las fuentes corresponden al origen de los datos que se utilizarán en la investigación. Pueden ser fuentes primarias, cuando la información se obtiene directamente de actores, instituciones o situaciones observadas, o fuentes secundarias, cuando se utilizan documentos, informes, bases de datos estadísticas o literatura académica. El propósito del taller es que cada estudiante logre construir una estructura metodológica coherente, donde el enfoque elegido, las fases del proceso, los procedimientos, los instrumentos y las fuentes estén claramente alineados con los objetivos de investigación y con las categorías analíticas del estudio. De esta manera, el marco metodológico deja de ser una descripción general y se convierte en una guía concreta para desarrollar la investigación. Antes de finalizar, agradecemos su participación en esta sesión de Metodología de Investigación y de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Bogotá. Este material ha sido elaborado como parte del proceso formativo del programa, con el propósito de fortalecer las competencias en diseño de investigación y construcción del marco metodológico en el campo de las políticas públicas. Gracias por acompañarnos en este proceso de formación investigativa. Interconectados, somos la mejor versión.